Hola, mi nombre es Lady Constanza Puentes Duarte, soy magíster en docencia de la química y aspirante al doctorado en educación dirigido por la Universidad Pedagógica Experimental El Libertador. Hoy voy a hablar sobre la investigación cualitativa teniendo en cuenta aspectos como el proceso de medición y análisis de datos, el análisis de contenido, los niveles de teorización y la ética en la investigación. Esta exposición la realizo como parte del área de métodos avanzados de investigación cualitativa dirigida por la doctora María Regina Tavares. En el cuadro que observamos vemos las principales características del enfoque cualitativo desde las publicaciones de James en el 2005. Este mismo autor lo voy a tener en cuenta para el proceso de análisis y medición de datos. El enfoque cualitativo es un método inductivo que va de lo particular a lo general, principalmente emplea observaciones. Las preguntas más frecuentes son el por qué, el para qué. La recolección de datos principalmente emplea entrevistas, análisis de textos, discursos, narrativas, descripciones, dialéctica. En este tipo de investigaciones, el investigador puede tener una actitud imparcial o una disposición participativa y activa frente al proceso. Es utilizada con frecuencia en la investigación de índole educativo y social. En el primer aspecto que va a tratar sobre procesos de medición y análisis de datos, es importante tener en cuenta que las estrategias del método cualitativo son interactivas, es decir, que el investigador participa dentro del proceso y se relaciona con los sujetos a estudiar. Se realiza a partir de observaciones directas, entrevistas de profundidad, los análisis son descriptivos, las reflexiones pueden emplearse a partir de técnicas combinadas. Muchos de los estudios cualitativos pueden generar nuevos procesos de investigaciones futuras. Dentro de la obtención y análisis de datos, uno de los más comunes es el estudio de caso que se centra en las experiencias vividas, principalmente son de aspectos ideológicos, políticos, económicos, culturales. Los estudios de casos representan un análisis centrados en los fenómenos y por lo general puede conllevar a la orientación de nuevos descubrimientos, parte de hipótesis para generar teorías argumentadas. Otro método de obtención de datos es la entrevista. Tenemos tres clases de entrevistas, principalmente estructuradas, que son preguntas abiertas, semiestructuradas, en donde se utilizan guiones o ítems que tienen el tema que se va a tratar, y las no estructuradas en donde los temas se abordan a partir de un proceso conversacional. Las no estructuradas son recomendadas para trabajo grupales. Las entrevistas también representan modelos interactivos, es decir, en donde el investigador interacciona con los sujetos del proceso. Las estrategias de muestreo se deben tener en cuenta los escenarios, los grupos de trabajo, los casos que se pueden presentar. Un ejemplo son los casos extremos, en donde son acontecimientos críticos. Tenemos los típicos, que son ya características del grupo de la muestra, los casos únicos, que son raros o poco frecuentes, y algunos casos destacados que se seleccionan como los mejores casos o los que más convengan al proceso de investigación. La manera o la estrategia para mejorar la flexibilidad, tenemos como las más comunes, y según James, lo del colega curioso, que es seleccionar un compañero que plantee y facilite el proceso de investigación, ayudar a interpretar, formular preguntas y centrarse también como parte de la investigación. Está el registro de campo, que se organiza principalmente a partir de grabaciones cronológicas, teniendo en cuenta pues tiempos, escenarios,
espacios, contextos y representando las situaciones más representativas. El diario inmediato de campo es el registro constante del proceso, se representa de manera argumentativa o descriptiva. Las consideraciones éticas, esta investigación requiere que haya bastante integración entre los sujetos en estudio y el investigador, por eso es muy importante tener en cuenta los procesos de integración, evitar conflictos, respetar cultura, respetar sus enfoques sociales, políticos. Entonces debe haber una flexibilidad y un respeto mutuo durante todo el proceso. El siguiente ítem a tratar es el análisis de contenidos. Para este hay que tener en cuenta las siguientes fases. La planificación, que parte del problema o pregunta de investigación. La iniciación de recopilación de datos, en donde se establece la manera como se van a codificar o organizar. Las más frecuentes es el diario de campo, el estudio de caso o las entrevistas y encuestas. El siguiente fase, la recopilación de los datos básicos, es decir, la manera como se pretenden organizar los datos, principalmente utilizando diagramas que logren integrar los datos. La siguiente fase, la recopilación de los datos finales, en donde se relaciona el problema de investigación con la riqueza de los datos obtenidos. Y la quinta, la finalización, en donde se logra el análisis de los datos. Por lo general, en este tipo de investigación, el análisis se desarrolla durante todo el proceso. Las entrevistas siempre van centradas al sujeto, se representan o se analizan de manera narrativa, deben ser por lo general objetivas y representar en algunos casos, cuando son estructuradas, también criterios mixtos de análisis. El análisis de datos forma parte de la investigación, principalmente a partir del proceso descriptivo. Es de carácter inductivo, que va de lo particular a lo general. El análisis cualitativo es un proceso sistemático, es decir, en donde se seleccionan, categorizan, comparan, sintetizan e interpretan los datos obtenidos. Los análisis de los datos cualitativos varían dependiendo de los diferentes tipos de investigación, los objetivos formulados y las estrategias o encuestas que se adquieren a la hora de analizar. El siguiente aspecto sobre los niveles de teorización, vamos a tener en cuenta lo publicado por Piñeros y Rivera en el 2012. El trabajo de teorización representa la manera como el investigador organiza, argumenta y narra y analiza los procesos de investigación. Esta por lo general está basada en la creatividad y la intención del investigador. Las recomendaciones de Piñeros para lograr una buena teorización tenemos la identificación de las categorías y de la investigación, la organización de la información, las categorías, organizarlas en menores, generales y comprensivas, que las propuestas del conocimiento generados tengan en cuenta también aspectos teóricos, experimentales y de indagación, y que tenga el estudio una explicación clara de los significados más relevantes. El discurso es una de las orientaciones más importantes también para el proceso de teorización. La construcción de la teoría. Hay diferentes maneras de llegar a establecer una teoría. Para trabajos de maestría y pregrado se recomienda las que son tomadas de los vínculos teóricos, y estas pueden ser planteadas en forma descriptiva normal. Los tesis doctorales ya requieren que se fomenten conocimiento o que se generen teorías. Para este tipo
de conocimientos es importante la creatividad y la organización que pueda concluir a la consolidación de nuevas teorías y, por qué no, a generar y abrir nuevos procesos de investigación similares. El siguiente aspecto a tratar es sobre la ética de la investigación cualitativa relacionada al trabajo de Sandin en el 2003. Se basa y es muy importante tener en cuenta los consentimientos. En este tipo de investigación es importante que los participantes conozcan y tengan claros los criterios y los procesos que se van a tener en cuenta durante todo el desarrollo. En la siguiente tabla se muestra cómo se ha avanzado frente a la naturaleza de la investigación. Ya para las últimas investigaciones vamos a nombrar a Christian año 2000, en donde él considera o se considera la importancia de los consentimientos informados, de evitar que haya engaños o fraudes, de valorar la confidencialidad y la privacidad. El consentimiento informado entonces resulta una de las maneras más importantes en el proceso de investigación y es importante que los autores conozcan todo lo relevante a su participación. Los consentimientos informados deben validar la dignidad y la autonomía de la persona. Dentro de las decisiones que se van a tener en cuenta, es importante tener en cuenta los dilemas, entrar al proceso de negociación, tener en cuenta el rol del investigador y el rol de los investigados y las relaciones que se van a establecer entre el grupo de trabajo. Dentro de las consideraciones finales, entonces se habla que la investigación cualitativa principalmente se analiza desde procesos descriptivos y narrativos. La obtención de datos principalmente se hace mediante entrevistas, estudios de casos, narraciones, descripciones. Los enfoques cualitativos son importantes en la investigación educativa y de índole social, y los consentimientos informados son la manera como se puede optimizar las investigaciones de análisis cualitativos manteniendo la autonomía y la dignidad de las personas. Las referencias, trabajamos a partir del libro de investigación educativa de James, de investigación cualitativa, orientaciones y procedimientos de Piñeros y investigación cualitativa en educación, fundamentos y tradiciones de Santi. Muchísimas gracias, espero les haya sido útil la información. Buena tarde.